Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra conversación aquí en soychile.cl. En esta ocasión vamos a hablar con Daniel Rodríguez, él es secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación y conversaremos sobre educación en tiempos de COVID. Daniel, ¿cómo estás? Hola, hola Francisca, muchas gracias por la invitación. Quería partir preguntándote cómo ven que está funcionando la educación pública online. A ver, la verdad es que una de las cosas que más preocupan del sistema educativo en esta pandemia es la falta de información respecto a qué es lo que está ocurriendo precisamente en cada una de las comunidades. Sabemos que hay muchas iniciativas, hay profesores que han tomado, por así decirlo, el toro por las astas y han resuelto los problemas que han enfrentado respecto a la educación remota, a estudiantes que no han podido contactar, en fin, equipos directivos que han tomado la iniciativa, sostenedores, en fin, padres y apoderados, por supuesto. Pero sabemos que ese proceso no es continuo, no sabemos si es que es igual en todas las regiones, en todos los territorios, si hay comunidades más preparadas que otras para enfrentar esta situación, y por lo tanto una de las cosas que surgen de inmediato es cómo saber qué es lo que está pasando en las distintas partes del país respecto a la pandemia, para poder tener información más precisa, porque hasta el minuto existen varios reportes, informes internacionales de instituciones muy respetadas, la OECD, UNESCO, que básicamente lo que dicen es que va a haber una pérdida importante de logros de aprendizaje, va a haber un aumento probable de la deserción, un aumento de las brechas, pero eso es muy general, o sea, sirve como un diagnóstico hoy, pero es muy general para lo remedial, para ver qué políticas podría eventualmente tomar el Ministerio de Educación para enfrentar estos problemas. Y normalmente, ¿qué funciones desempeña la Agencia de Calidad de la Educación y cómo están trabajando ahora en este formato remoto? La Agencia de Calidad de la Educación tiene tres roles dentro del sistema educativo, que es evaluar, es decir, conocer los resultados del sistema, tanto en términos de indicadores académicos como el CIMSE, como también otros indicadores de desarrollo personal y social, como hábitos de vida saludable, convivencia, en fin, otras materias relevantes de una educación de calidad. Orientar, es decir, nosotros visitamos los establecimientos educacionales a lo largo del país para dar recomendaciones en relación a una serie de estándares para que mejoren sus procesos, evaluamos esos procesos y los orientamos en esas dimensiones, e informar, que es hacer llegar a los padres y apoderados y a la comunidad en general toda la información y todos los datos posibles del sistema que les ayuden a tomar decisiones y a involucrarse en la educación de sus hijos. Esa es nuestra misión, digamos, legal, lo que debemos hacer. Y la verdad es que en el contexto de la pandemia nos ha costado mucho, o sea, se nos hizo muy difícil, más que nos ha costado, se nos hizo muy difícil enfrentar una situación en la cual el supuesto base de funcionamiento, que es que las escuelas están abiertas y los niños van, no se pueda comprobar. Es decir, la condición mínima de funcionamiento no estaba para nosotros. Y por lo tanto tuvimos que muy rápidamente adaptarnos, al igual que los colegios, probar distintas estrategias para básicamente poder funcionar y poder cumplir nuestro rol legal de evaluar, orientar e informar de forma remota. Y en eso hemos estado, y esa es una de las cosas que más me interesa poder contarle a ustedes y que lo conozca la comunidad en general. Eh, Uno de nuestros roles más importantes son las visitas de evaluación y orientación. Esto es que tres profesionales muy capacitados de la agencia de calidad que se preparan durante mucho tiempo y que tienen un amplio conocimiento de los estándares que un colegio debe tener en términos de proceso, visitan a cerca de 800 establecimientos, a veces un poco más, a veces un poco menos, establecimientos al año, en Ujú. los cuales les hacen, por decirlo, digamos, de forma sencilla, una radiografía completa de cómo está ese establecimiento en todas las materias, casi todas las materias, y luego entregan un informe con el cual orientan a esa comunidad para mejorar. Esa herramienta política, la visita evaluativa, que es tan esencial y ha sido tan agradecida por los establecimientos desde que se creó la agencia, no se puede realizar si los colegios no están abiertos. O sea, Claro. nos hemos impedido desde el principio de poder funcionar. Y entonces los equipos de la agencia fuimos diseñando una visita, en el fondo, remota, esa era la idea, y fuimos evolucionando hacia también una forma de visita más liviana,
que se convirtiera básicamente en una asesoría. Y lo que hemos construido es la mentoría para equipos directivos, que tiene la diferencia con las visitas de que nosotros no es que vayamos nosotros a mirar qué es lo que está pasando, sino que vamos y preguntamos al establecimiento, vía remota por supuesto, al equipo directivo qué es lo que necesita, qué es lo que el director le está preocupando, qué es lo que más le urge. Y en base a lo que ellos nos cuentan, nosotros preparamos orientaciones, preparamos material, recomendaciones, en fin, distintas cosas, analizamos todos los datos que tenemos, porque tenemos mucha información de los colegios, de su desempeño pasado, digamos, y luego nos volvemos a reunir remotamente de nuevo eh, para entregarles orientaciones y herramientas en esa materia que ellos nos pidieron que necesitaban ayuda. Y a la fecha nos tiene bastante contentos que hemos logrado más de 700 de estas Mm, visitas o mentorías, que es notable que son voluntarias. Es decir, las visitas evaluativas son obligatorias para los colegios, pero estas han sido voluntarias. Y nos gratifica mucho darnos cuenta que los establecimientos están interesados en resolver sus problemas, están interesados en seguir enseñando. Desde muy al principio de la pandemia, esto partió en abril, eh, y que nosotros también, es gratificante saber que nosotros podemos hacer un aporte para esos establecimientos. ¿Desde cuándo partieron con estas mentorías y hasta cuándo piensan extenderlas? Partimos, yo en general tengo bien mala memoria, partimos en abril, me parece, con los primeros pilotos, eh, y queremos seguir para siempre. O sea, quizás no en la misma intensidad, porque tenemos que ir viendo a medida que va evolucionando la pandemia cómo nosotros también nos adaptamos a servir mejor a los colegios, pero nos gustaría que quedara de forma permanente, una herramienta que Ah, siempre perfecto. pudiéramos tener a mano. O sea, yo creo que eso es lo ideal de esta situación de pandemia, aprender, pero también quedarnos con los aprendizajes, no solo trabajar para la emergencia, digamos. Eh, entonces, la idea es poder seguir haciendo estas mentorías y de hecho, si hay algún establecimiento que vea este programa y le interese participar en estas mentorías, se contacte con la agencia y por supuesto que lo podemos hacer. Y como mencionabas, los directores recurren a ustedes y le mencionan sus necesidades. ¿Cuáles han sido las más frecuentes, las que ustedes han detectado, las cosas que más necesitan los colegios en este momento? Nos llamó mucho la atención, es una muy buena pregunta, nos llamó mucho la atención esa priorización de los colegios, porque pensábamos en un inicio que el aspecto socioemocional o los aspectos más relacionados con lo sanitario podían ser las preocupaciones principales de los establecimientos. Nos sorprendió mucho darnos cuenta que la principal pregunta que se hacen los colegios, lo que quieren saber, es cómo medir o cómo darse cuenta que lo que están haciendo funciona. Y yo creo que es algo que nos ha pasado a todos, que hemos tomado ciertas medidas y aplicado ciertas ideas o políticas respecto a qué es lo que está pasando, pero no sabemos si eso funciona. No sabemos si eso realmente está teniendo el efecto que creemos. Entonces, nos encontramos, hay distintas maneras de expresarlo, digamos, que los profes lo expresan o los directores lo expresan, pero el resultado es, a ver, yo hago un Zoom con mis alumnos, yo les envío estas guías, hablo con los papás, tengo un WhatsApp, hablo por WhatsApp con todos mis estudiantes al menos una vez a la semana, los llamo todos por teléfono, les voy a dejar material o les paso material cuando vienen a buscar las cajas de la JUNAEP, en fin, una inmensa diversidad de estrategias. Pero la pregunta que es común a todas ellas es, ¿funciona o no funciona? ¿Están aprendiendo o no están aprendiendo? Y Mm. eso es lo que los colegios nos piden ayuda y ahí es donde nosotros estamos tratando de reaccionar a la mayor velocidad posible para poder darles una respuesta, para poder ayudarlos a resolver este tema de la evaluación, pero es un concepto de evaluación súper amplio, es saber si lo que estoy haciendo resulta. ¿Y cómo están concretamente trabajando esa problemática de saber si resulta o no? Si los niños están aprendiendo efectivamente. Bueno, otra de nuestras funciones legales es evaluar. Lo que hacemos normalmente, el principal instrumento de evaluación, si bien no es el único, es el CIMSE. Y el CIMSE tiene un problema muy estructural, digamos, de aplicación, Mm, que es que requiere, obviamente, como te decía al principio, que los colegios estén funcionando y los niños estén yendo. esencialidad, sí. Cosa que se ve difícil a la manera que el CIMSE requiere, es decir, todos los niños de Chile el mismo día, a la misma hora, dan la misma prueba. Eso vemos que se ve, si bien no imposible, casi cercano a lo imposible, digamos, en este año, por lo menos no al mismo tiempo.
va a ser algo que la vuelta a clase aún es un proceso muy incierto. Y por lo tanto, tenemos que adaptarnos a eso. Al principio fuimos diseñando pensamos en distintas estrategias, pero luego lo que establecimos fue lo que hemos llamado el diagnóstico integral de aprendizaje. ¿Qué es esto? Es un set de pruebas similares a las del CINCE, también en lenguaje y matemática, pero lo que tienen de interesante es que se acompañan de un cuestionario socioemocional. La idea es Mm. con eso poder darle a la escuela ciertas luces, ciertos indicios de cuál es el estado socioemocional de sus estudiantes, por lo que todos hemos un poco sufrido en esta situación de pandemia, el confinamiento, las noticias, el impacto que pueden tener en los niños todo lo que está ocurriendo y vamos a poner a disposición de los establecimientos este diagnóstico para que ellos lo puedan aplicar. Es básicamente facilitarles pruebas y instrumentos, cuestionarios, para que ellos puedan efectivamente hacer una medición lo más exacta posible de si los estudiantes están aprendiendo como resultado del proceso que ellos están llevando. Ahora, es algo que estamos todavía trabajando, como quizás todas las instituciones, ir yendo, adaptándose en el camino, pero queremos y estamos buscando que sea una herramienta de uso más amplio. Hoy día está limitada a los colegios que están retornando a clases presenciales. Hemos tenido la oportunidad de trabajar con la Isla de Pascua, con Mm. colegio en Isla Dawson, Río Ibáñez, Juan Fernández, con resultados muy interesantes, muy interesantes, todavía preliminares. Nos hemos dado cuenta también de cosas que podemos mejorar, hemos adaptado un poquito las pruebas y los instrumentos para que se adecúen mejor, pero claro, ante cómo ha ido cambiando el escenario, esto también que existen comunas y comunidades que retroceden en las fases, eh, hemos estado pensando en poder ampliar esta herramienta mucho más, pero ahí no puedo seguir hablando porque no estamos en condiciones todavía de dar un anuncio, pero muy No te pronto preocupes. esperamos dar noticias de poner este instrumento a disposición de todas las comunidades, no solo de las que retornan. Para finalizar, ya que el ámbito académico no es el único importante y también mencionabas el socioemocional, Ujú. ¿cómo abordan esto? O sea, ¿tienen un equipo de psicólogos que enseñan técnicas de contención a los docentes o cómo funciona? Mm. El principal desafío que tenemos es que tenemos que llegar a todas las comunidades de Chile. Y eso nos obliga a usar herramientas que sean aplicables en todas las comunidades. A veces son muy criticadas los instrumentos estandarizados, porque son efectivamente estandarizados, pero la gracia que tienen es que se pueden aplicar en todas las comunidades por muy diversas que sean. Y por lo tanto, todos nuestros instrumentos apuntan a eso, a no ser perfectamente aplicables a todos, pero sirven para todas las comunidades. Y el diagnóstico lo que consiste es, en el caso de los alumnos más grandes, en un cuestionario que ellos contestan, y luego los profesores ingresan esa información en una plataforma que les da un reporte y luego una serie de orientaciones para trabajar con los estudiantes. Y algo que es muy importante, lo que decías tú, también poner las alertas de cuándo es necesario consultar a un profesional especialista. Pueden haber casos en el tema socioemocional que escapan a lo que un establecimiento o un instrumento como el que nosotros entregamos puede resolver. Y quizás pasa a ser parte más del área de la salud mental o incluso otras. Y por lo tanto, lo que hacemos nosotros es entregar orientaciones, poner alerta, dar información, pero necesitamos el apoyo tanto de los profesionales de las duplas psicosociales, de los psicólogos, digamos, dentro de los establecimientos, pero también poner la alerta cuando es necesario pasar quizás al ámbito de la salud. Eh, y también para los más chicos, lo que hacemos es que básicamente la actividad socioemocional es un taller, es un cuento que se les lee, o ellos leen si es que pueden. Es un cuento que les ayuda, digamos, a que emerjan ciertas emociones o sensaciones, sentimientos que hayan tenido por resultado de la situación de la pandemia y puedan compartirlos con sus compañeros, con su profesor, y de ahí se puede hacer, digamos, esta especie de diagnóstico de cómo están los estudiantes en materias socioemocionales. Y para todos estos instrumentos nos hemos asesorado con expertas muy reconocidas a nivel nacional, Amanda Céspedes, Ana María Arón, que son personas muy reconocidas en el área, psicólogas ambas y muy expertas en estas materias, que además nos han ayudado con videos, con cápsulas para los colegios para orientación, lo cual también es algo que los colegios
valoran bastante porque les da cierta como una orientación directa de una persona muy preparada en la materia. Gracias, Daniel, por esta conversación y por ponernos al día sobre la materia de educación en tiempos de pandemia. De nada, Francisca, ¿puedo aprovechar de pasar un aviso, como diría la expresidenta Bachelet? Dinos. Eh, eh, Como agencia estamos haciendo una consulta pública, una consulta ciudadana, Ujú. especialmente orientada a padres, pero está abierta a toda la comunidad, a cualquier ciudadano que quiera contestar, respecto a justamente el tema que hemos conversado hoy día, qué es calidad de la educación o cómo comprendemos la calidad de la educación en el contexto de una pandemia. El interés, el objetivo de esta encuesta, de esta consulta, es una encuesta muy breve, es saber qué piensan los padres de la educación que han recibido sus hijos, qué piensan de cómo podría mejorar esa educación y básicamente qué vamos a entender por una buena educación en este contexto tan extraño que nos ha tocado vivir. Para nosotros es Sí. vital porque nos permite orientar y mejorar las políticas que tenemos como agencia, pero también informar al ministerio de qué cosas se podrían hacer en dirección a lo que los padres están viendo día a día en sus casas cuando están haciéndose cargo, básicamente, de la educación de sus hijos. Entonces, si sirve este medio para poder llamar a las comunidades a que participen todos los que puedan en esta consulta, sería muy interesante. Llevamos apenas 3 días con la consulta abierta y tenemos más de 20.000 respuestas. Estamos muy contentos, pero queremos más, obviamente. Así que hacer la invitación a que todos participen y se hagan parte de esta reflexión sobre qué es calidad de la educación en la pandemia. Ahí queda entonces la invitación a participar de la encuesta. Muchas gracias, Daniel. Gracias a ti, Francisca, que estés muy bien. Y gracias a todos ustedes quienes nos acompañan desde su casa y nos vemos en una próxima entrevista.